Algunos grupos protestantes enseñan que solo los adultos deben bautizarse, mientras que los católicos y varias comunidades protestantes como luteranos, anglicanos, metodistas y presbiterianos también bautizan a los niños. ¿Y por qué esa diferencia? Principalmente por dos razones. Analicemos la primera. Porque Jesús fue bautizado de adulto, entonces ese debe ser el modelo a seguir. Quienes creen en el bautismo de niños no están de acuerdo porque hay datos que están ignorando. Jesús fue bautizado siendo adulto porque cuando era niño el bautismo aún no existía. Él mismo lo instituyó hasta el año 33. Jesús nació como judío, y en el antiguo pacto la forma de incorporarse al pueblo de Dios era la circuncisión a los 8 días de nacido. Así lo ordenó Dios a Abraham, y así lo cumplieron Jesús y María. Lucas 2,21 enseña que a los 8 días de nacido lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. San Pablo en su carta a los Colosenses explica que el bautismo reemplazó la circuncisión. El bautismo es la nueva circuncisión, el signo de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. Por eso, carece de sentido afirmar que Jesús se bautizó de adulto como ejemplo a seguir, ya que cuando era niño el bautismo aún no existía. En aquel tiempo, el signo de incorporación al pueblo de Dios era la circuncisión, y Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido, siendo así consagrado a Dios desde su infancia. Y hay otro aspecto que también están ignorando. La Biblia enseña que existen dos bautismos, el de Juan y el de Jesús. El de Juan era solo de arrepentimiento, una preparación para la venida del Mesías. El de Jesús, en cambio, da la salvación porque comunica el Espíritu Santo. Juan mismo lo anunció: yo los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo que los bautizará con el Espíritu Santo. Y Jesús lo confirmó después de resucitar: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y atención, porque este punto es clave. En Hechos 19 se narra que San Pablo encontró a unos discípulos que habían recibido el bautismo de Juan. Al explicarles que ese bautismo ya no era válido, ellos fueron bautizados nuevamente, esta vez con el bautismo de Cristo, y recibieron el Espíritu Santo. Esto demuestra que el bautismo definitivo no es el de Juan, sino el que Jesús instituyó. Por eso, quien dice que se bautiza de adulto para imitar a Jesús, debería leer Hechos 19 y comprender que el bautismo de Juan fue solo un signo de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías. El bautismo de Jesús no es solo de conversión, sino un sacramento de salvación. Por medio de él, recibimos el Espíritu Santo, somos incorporados al pueblo de Dios, adoptados como sus hijos, hechos miembros de su familia y herederos de su reino. Es importante entender que el bautismo que Jesús recibió en el Jordán no fue el mismo que él instituyó para nosotros. Aquel fue un bautismo de agua y arrepentimiento, mientras que el que Cristo nos dejó es un bautismo de Espíritu Santo y vida eterna. La segunda razón más común para rechazar el bautismo de bebés es que la Biblia enseña que para bautizarse se necesita arrepentirse y creer. Un bebé no puede arrepentirse ni creer, por lo tanto debe bautizarse hasta que pueda hacerlo por decisión propia. El problema en este caso es que se está leyendo solo una parte del texto e ignorando la otra. En Hechos 2,38, Pedro dijo: arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Al leer solo hasta aquí como si fuera la idea completa, concluyen que creer y arrepentirse es algo que los bebés no pueden hacer. Por lo tanto, el bautismo no es para niños. Pero si leemos el siguiente versículo, Pedro completa la idea. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Pedro enseña que la promesa de Dios no es solo para quienes crean, sino también para sus hijos. Si leemos el pasaje completo, Pedro dice: cree, arrepiéntete, bautízate tú, y también bautiza a tus hijos. Y así lo entendieron los primeros cristianos. Cuando creían en Cristo no se bautizaban solos, sino con toda su familia. Cornelio fue bautizado con toda su familia, al igual que Lidia, el carcelero de Filipos, Crispo, jefe de la sinagoga, y Estéfanas. Todos ellos se arrepintieron, creyeron, se bautizaron y bautizaron a toda su casa. En aquella época no existía el control natal, las familias tenían todos los hijos que Dios les mandaba. Era parte de su cultura. Por eso cuando la Biblia habla de toda la casa, incluye a los niños. Ninguno de ellos esperó a que sus hijos crecieran, toda la familia fue bautizada al mismo tiempo. Porque cuando alguien realmente cree en Cristo, le tiene toda la confianza, consagra a sus hijos a Dios y es imposible que sea una decisión equivocada. No se necesita esperar a que un hijo crezca para orar por él, encomendarlo a Dios, consagrarlo e incorporarlo al pueblo de Dios a través del bautismo. Así fue desde el principio. Desde la caída del hombre, Dios ya tenía un plan de salvación,
tuvo un momento clave con Abraham, cuando hizo una alianza con él y su descendencia. Dios le ordenó consagrar a todos los niños mediante la circuncisión como señal de pertenencia a su alianza. Así lo hizo Abraham, quien creyó, se circuncidó y circuncidó a su hijo Ismael. Por eso, consagrar a los hijos a Dios desde su nacimiento es una práctica plenamente bíblica. La Iglesia primitiva también lo entendió así. San Hipólito de Roma en el año 235 escribió: se bautizarán primero los niños, los que puedan hablar por sí mismos hablarán, y por los que no puedan, hablarán sus padres o alguien de su familia. Y atención, otro aspecto muy importante, Pedro dice: háganse bautizar y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro enseña que el bautismo es un don significa que es un regalo de Dios, y un regalo no se gana, solo se recibe y se agradece. Para el bautismo de Juan era necesario ser adulto porque era de conversión, pero el bautismo que Jesús nos dejó no es solo de conversión, es un don, un regalo gratuito de Dios a través del cual nos da su Espíritu Santo, nos incorpora a su pueblo. En ese momento pasamos a formar parte de su familia y nos convertimos en herederos de su reino. Ya que los cristianos somos la familia de Dios, no existe en toda la Biblia un solo texto que prohíba el bautismo de niños. Jesús ordenó: vayan y bauticen a todos. La orden es universal, no dijo menos a los niños. San Pablo enseña que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo también estaban los niños junto con toda la familia. Desde el inicio Dios ha querido incluir a toda la familia en su plan de salvación, así como los niños formaron parte del pueblo de Dios al pasar por el mar. Hoy también pueden ser parte de la Iglesia desde temprana edad mediante el bautismo. El bautismo también borra el pecado original. Aunque los bebés no tienen pecados personales, heredan esa mancha del pecado de Adán, como enseña Romanos 5,12. El hecho de que los niños también puedan enfermar o morir, sin haber cometido pecado personal, muestra que comparten esa herencia del pecado original. Por eso, también ellos necesitan la gracia del bautismo. El bautismo no es un acto humano de madurez sino un don gratuito de Dios, y un regalo no se gana, solo se recibe y se agradece. Si los padres vacunamos a nuestros hijos para protegerlos sin pedirles permiso, ¿por qué negarles algo infinitamente más valioso, la vacuna espiritual que borra el pecado original, los llena del Espíritu Santo y los hace hijos de Dios? El bautismo es el mejor regalo que se le puede dar a un niño, lo consagra a Dios, lo incorpora a su iglesia, lo hace heredero del cielo, le da una identidad como hijo amado de Dios. Creer verdaderamente en Dios significa consagrarse a sí mismo y tenerle la confianza de consagrarle también a los hijos. ¿Por qué la Biblia narra tantos bautismos de adultos? Porque Cristo inauguró el cristianismo en el año 33 e instituyó el bautismo, es decir, se bautizaron de adultos porque cuando eran pequeños el bautismo no existía. Los adultos que se bautizaban eran judíos convertidos al cristianismo. El bautismo era el medio para incorporarse al nuevo pueblo de Dios, se arrepentían, creían en Cristo, se bautizaban y bautizaban a toda su familia. Ya no circuncidaban a sus hijos para incorporarlos al pueblo de Dios, sino que los bautizaban, en el primer concilio. En Jerusalén, el Espíritu Santo declaró que la circuncisión ya no era necesaria para incorporarse al nuevo pueblo de Dios, y San Pablo enseña que el bautismo es la circuncisión de los cristianos. Mientras que en el antiguo pacto solo se circuncidaba a los varones, después de Cristo ya no hay diferencia entre hombre y mujer como lo enseña Gálatas 3,28. Por eso, en el nuevo pacto, todos, hombres y mujeres son incorporados al pueblo de Dios mediante el bautismo. Se debe bautizar por inmersión o por aspersión. Un documento muy antiguo llamado la Didache capítulo 7, escrito a finales del siglo I, enseña lo siguiente: en cuanto al bautismo, si no tiene suficiente agua, derrama 3 veces agua sobre la cabeza. Lo cual deja claro que desde el inicio de la fe cristiana se consideraban igualmente válidas tanto la inmersión como la aspersión en el bautismo. Por ejemplo, en Hechos 2, Pedro bautizó a unas 3.000 personas y en Jerusalén no hay ríos. Es muy poco probable que todas fueran sumergidas. Sin embargo, todas recibieron el mismo Espíritu Santo. Cornelio, Lidia, el carcelero, Crispo y Estéfanes fueron bautizados junto con toda su familia en sus casas. La Biblia no especifica si fue por inmersión o por aspersión, porque el agua es un signo visible del bautismo, pero la verdadera acción la realiza el Espíritu Santo, quien nos incorpora al pueblo de Dios, borra el pecado y nos hace herederos del cielo. Fórmula trinitaria o solo en el nombre de Jesús. Durante 19 siglos, todos los cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes han bautizado siguiendo la orden directa de Cristo en Mateo 28,19.
Vayan y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en 1914, un grupo de pentecostales en Estados Unidos, conocidos más tarde como Solo Jesús, comenzó a enseñar que el bautismo debía realizarse únicamente en el nombre de Jesús, basándose en algunos pasajes de Hechos de los Apóstoles donde se dice, bautícense en el nombre de Jesús. Esta interpretación nace de una confusión histórica. En los primeros años del cristianismo, muchos seguían recibiendo el bautismo de Juan el Bautista, que era solo de arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías, pero ya no era válido y debían ser bautizados nuevamente con el bautismo de Jesús, que es de Espíritu Santo, como lo narra Hechos de los Apóstoles 19, 1-5. Por eso, cuando los apóstoles decían bautícense en el nombre de Jesús, no estaban cambiando la fórmula que Jesús instituyó, sino aclarando que el bautismo de Juan ya no tenía validez y que debían recibir el bautismo cristiano, realizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Didache, capítulo 7, también lo confirma al enseñar, en cuanto al bautismo, bauticen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo solo en el nombre de Jesús es una práctica moderna que no tiene validez porque no fue así como Jesús lo pidió. Surgió apenas en 1914 y aquí surge una pregunta lógica. ¿Podría Dios haber permitido que toda su iglesia practicara un bautismo inválido durante 20 siglos? La respuesta es clara, no. Jesús prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo en Mateo 28,20, por lo que no es posible creer que haya dejado que toda la cristiandad cayera en error en algo tan fundamental como el bautismo por 20 siglos. ¿Por qué hay tantas opiniones distintas sobre el bautismo? Todo comenzó en 1517 con la Reforma Protestante, cuando distintos grupos empezaron a interpretar la Biblia por su cuenta y leyendo la misma Biblia entendieron verdades distintas. Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Luterana, manteniendo el bautismo de niños. Ulrico Zwinglio era discípulo de Lutero, pero tuvo diferencias con Lutero, se separó y fundó la Iglesia Reformada, también con bautismo infantil. Conrad Grebel era discípulo de Zwinglio pero no salieron de acuerdo, rompió con Zwinglio y fundó el movimiento anabaptista en 1525, rechazando el bautismo de infantes y bautizando solo adultos. De allí surgieron tres ramas, menonitas, amish y uteritas. Es importante destacar que desde el año 33 hasta 1525, toda la cristiandad, católicos, ortodoxos y las dos primeras corrientes protestantes creía y practicaba el bautismo de niños. Fue apenas en 1525, cuando surgió por primera vez en la historia del cristianismo, una nueva y nunca antes sostenida doctrina que afirmaba que no se debía bautizar a los bebés. Durante casi 1500 años, todos los cristianos, incluidos Lutero y Zwinglio, consideraban correcto el bautismo infantil. Por otro lado, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quería que la Iglesia Católica le diera la anulación de su matrimonio para poder casarse con Ana Bolena. Como no lo consiguió, rompió con Roma y en 1534 fundó la Iglesia Anglicana, pero mantuvo la práctica del bautismo infantil. El rey Enrique, fundador de la Iglesia Anglicana, mandó ejecutar a 2 de sus 6 esposas, incluida a Ana Bolena. En 1609, John Smith, un sacerdote anglicano, se separó de la Iglesia Anglicana y fundó la primera iglesia bautista junto a Thomas Hawes. Smith rechazó el bautismo de bebés, se rebautizó a sí mismo, luego bautizó a su pequeña comunidad, pero más tarde se arrepintió, dejó la congregación que fundó y se unió a los menonitas, murió fuera del movimiento que fundó. A partir de ahí, surgieron miles de denominaciones, no existe una, sino más de 100.000 iglesias bautistas con diferentes doctrinas. Más adelante, en 1914, surgió el movimiento Solo Jesús dentro del pentecostalismo, que rechazó la fórmula trinitaria ordenada por Cristo, dividiéndose a su vez en múltiples ramas. Unos bautizan en nombre de la Trinidad y otros solo en el nombre de Jesús. Entonces, reflexiona, si Jesús instituyó el bautismo en el año 33, no es lógico creer que toda la iglesia estuvo en error hasta que aparecieron los anabaptistas en 1525, o los bautistas en 1609, surgidos de una división con la iglesia anglicana, o los pentecostales Solo Jesús en 1914. Hoy existen miles de iglesias bautistas y pentecostales divididas entre sí, cuando la Biblia enseña claramente que la división es pecado en Tito 3,10 y Gálatas 5,20. El bautismo es el inicio del camino cristiano, la puerta de entrada a la vida eterna. Con él recibimos el don del Espíritu Santo, ese regalo inestimable que nos acompaña en nuestro peregrinar por la vida hasta llegar a nuestro destino final.
el cielo, el hogar eterno de los hijos de Dios. Esta promesa es para todos, para quienes creen y también para sus hijos. Una madre y un padre pueden hacer mucho por la salvación de sus hijos, y bautizarlos desde pequeños es un acto de amor y de fe, porque así lo dispuso Dios desde Abraham y a lo largo de toda la historia de la salvación. No te dejes confundir por grupos que surgieron siglos después de Cristo pretendiendo reformar el Evangelio. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 1,6-7 expresa su asombro y preocupación de que los Gálatas estuvieran pasando a otro evangelio, aunque aclara que no existe otro evangelio, sino que algunos estaban reformando el evangelio de Cristo. La palabra de Dios prohíbe alterar el mensaje recibido, y Jesús prometió asistir a su iglesia hasta el fin del mundo. Dios no pudo haber dejado a toda su iglesia en el error durante más de 1500 años. Recuerda las palabras de Pedro: Dios te quiere a ti, y también a tus hijos. Entrégale tu vida y entrégale también a tu familia, porque el deseo de Dios es llevarte con los tuyos al cielo. Y el bautismo es la puerta de entrada a ese camino. Tal vez tus hijos aún no entiendan lo que estás haciendo, pero Dios sí lo entiende. Al bautizarlos, los estás confiando a Él y abriéndoles la puerta que conduce a la vida eterna. Bautizar a nuestros hijos es confiárselos a Dios, es darles el mayor de los regalos. Apoya esta obra de evangelización. Suscríbete, dale me gusta y comparte para que esta verdad esencial llegue a muchos más corazones.